Hola a todos, hoy es miércoles, 8 de octubre de 2025, y nos acompaña nuestro querido amigo, Matthew Ho. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola, Nima. Es un placer estar aquí. Matt, ayer fue el aniversario del 7 de octubre, y sabemos que Donald Trump está hablando de un final pacífico. ¿Qué tan optimistas podemos ser realmente al respecto? No soy nada optimista, y creo que la mayoría de la gente es como mínimo escéptica. Todo el mundo debería ser escéptico. Si no lo eres, es que no has estado siguiendo los acontecimientos, no has estado leyendo sobre esto. No conoces la historia, no conoces a las personas implicadas. Al mismo tiempo, sin embargo, al menos están hablando. Te lo dije antes, vi el video de Witkoff y Kushner llegando a Sharm el-Sheikh y al menos están hablando. Quiero decir, eso da la posibilidad de algo. Ahora bien, Israel, por supuesto, sigue llevando a cabo ataques aéreos. Están enviando robots explosivos. Y cuando digo robots explosivos, puede que la gente no sepa muy bien a qué me refiero. Estos son transportes blindados de personal que Estados Unidos ha entregado a Israel. Normalmente son M113, esos grandes y cuadrados vehículos blindados de transporte sobre orugas. La gente probablemente los haya visto en películas. Los israelíes los cargan con 10, 12, a veces 15 toneladas de explosivos. Pueden cargar 20, 30, incluso 40,000 libras de explosivos, una cantidad enorme. Así que, cuando decimos robots explosivos, no hablamos, ya sabes, de uno de esos simpáticos robots japoneses que bailan y a los que les ponen un par de cartuchos de dinamita. Son bombas enormes que se detonan no solo para derribar edificios, sino para destruir barrios enteros. Todo eso sigue ocurriendo. Pero, como dije, al menos están hablando. El título de la charla de hoy, Matt, es ¿Puede Trump finalmente poner a Netanyahu en jaque? ¿Qué tipo de influencia tiene Donald Trump sobre y podrá utilizarla? Bueno, Estados Unidos es la línea de vida. Durante los últimos 2 años, y esto se basa en las últimas cifras que vi, que eran de algún momento de agosto, no hay razón para creer que esos números hayan disminuido. Probablemente solo hayan aumentado. Durante 2 años, mientras Israel ha matado a casi un centenar de palestinos al día, incluidos unos 30 niños diarios, Estados Unidos, cada 15 horas, ha enviado a Israel un avión de carga o un barco de carga con armas, municiones, materiales y demás, para que los israelíes sigan matando a 30 niños al día. Quiero decir, ahí está tu poder de influencia. También hay influencia en términos de la economía. Hablamos de esto el año pasado, cuando visité Palestina. Estuve en la ciudad vieja de Jerusalén y estaba vacía, completamente vacía. No hay nadie allí. Sabes, hemos visto que sus importaciones y exportaciones han caído más de un tercio. Hemos visto el gran coste para las empresas israelíes. Decenas de miles de inmobiliarias han cerrado, especialmente las pequeñas. Los efectos de la movilización constante de reservistas en la economía, la falta de inversión extranjera, podríamos hacer un programa entero solo sobre eso. Lo que le ha ocurrido a la economía israelí como resultado de su genocidio en Gaza, así como de sus operaciones militares en la región. Un pequeño detalle interesante es que sus ventas de armas han aumentado. Así que el año pasado, en 2024, los israelíes vendieron un 14% más de armas que el año anterior, y han estado batiendo récords de ventas de armamento durante los últimos años. Pero eso es una parte menor de su economía. La idea es que los mantenemos a flote. Tenemos una garantía de préstamo con los israelíes, que el mercado de bonos entiende, que los operadores de deuda entienden, que otros dispuestos a comprar deuda israelí entienden, que Estados Unidos respaldará a Israel y garantizará sus bonos, garantizará su deuda.
Así que se ha visto que Israel ha tenido un gran aumento en el número de bonos que ha emitido, en la cantidad de deuda que ha asumido en los últimos años. Y eso mantiene a su gobierno en funcionamiento, mantiene el dinero fluyendo en su economía y los mantiene a flote. La idea es que, mientras cuenten con Estados Unidos, no hay motivo para entrar en pánico. No hay motivo para preocuparse. Nadie va a hacernos daño. Nadie va a sancionarnos. Las repercusiones para Estados Unidos serán grandes. Por eso ya sabes, vimos cuando Benjamin Netanyahu estuvo aquí, la semana pasada, o hace 2, ya no recuerdo, y hizo aquella declaración. Todos hemos visto los vídeos de él hablando con influencers estadounidenses en las redes sociales. Y luego hemos visto informes publicados en las últimas semanas por Responsible Statecraft. Ya sabes, Nick Cleveland Stout hizo un gran trabajo al descubrir que los israelíes están pagando $7,000 a los influencers de las redes sociales para que publiquen contenido. Cada publicación cuesta $7,000. Ya sabes, junto con el trabajo que realizan, por ejemplo, la organización The Grey Zone y otros que están exponiendo la campaña de guerra informativa de los israelíes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel va a gastar $150 millones este año en influir en los estadounidenses. Así que la idea es que mientras mantengamos a los estadounidenses de nuestro lado, cualquiera podría estar en contra de nosotros. Y ya hemos hablado de esto antes, este concepto de la fortaleza Israel. Netanyahu lo ha dicho. Ve a Israel convirtiéndose en una super Esparta, ya sabes, con un asterisco. Fortaleza Israel, super Esparta, Israel contra el mundo, asterisco. Sin embargo, Estados Unidos los respalda. Y eso es lo que ellos creen. Y es que, ya sabes, para los estadounidenses, para los sionistas cristianos, para los que anteponen a Israel dentro de la comunidad de política exterior estadounidense, tiene sentido, porque al igual que para los israelíes, encaja con su visión del mundo, del universo, de la historia, que se trata de una lucha maniquea entre el bien y el mal, entre la civilización y la barbarie. Incluso se puede ampliar esa idea. Pueden decir, por supuesto, que los europeos van a la zaga. De eso hablaba el presidente con los europeos en la ONU, de que deben ponerse las pilas, dejar de ver cómo sus países se van al infierno y subirse al autobús estadounidense-israelí y sigamos gobernando el mundo, etc. Matt, Si no me equivoco, fue ayer cuando Candace Owens publicó una conversación mostrando mensajes entre Charlie Kirk y uno de sus colegas. Mencionó que uno de sus donantes retiraba $2 millones. Era un donante sionista. Y que quería influir en Charlie Kirk específicamente en lo referente a su relación con Tucker Carlson. Quería que Charlie Kirk cancelara a Tucker Carlson. Ese fue el término que usó en esos mensajes. Y dijo que había terminado con la causa israelí, con la causa pro-israelí. Cuando observas al Partido Republicano, personas como Tucker Carlson, Candace Owens, Charlie Kirk, puedes ver más pruebas de que él sentía la presión de los jóvenes en los campus que no estaban tan comprometidos con apoyar a Israel. Ya sabes, este cambio vino del público hacia Charlie Kirk. This change came from the public to Charlie Kirk, and he was just trying to understand what's going on. Solo intentaba entender qué está pasando con este tema, porque recuerdo sus charlas. Era totalmente pro-israelí. Todo lo que decía era, están luchando contra esa gente porque quieren matarlos. Ya sabes, toda esa clase de retórica que oímos cada día de los israelíes. Pero viendo lo que ha pasado con Charlie Kirk, y los cambios en su personalidad y en su movimiento, ¿crees que los israelíes empiezan a sentir que están perdiendo a Estados Unidos en esta lucha? Al menos en lo que respecta a los medios de comunicación convencionales. ¿Y qué está ocurriendo con el ambiente general en los medios de comunicación tradicionales en Estados Unidos? O quizá deberíamos hablar de la opinión pública entre los jóvenes en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto es eso una preocupación para Israel hoy en día? How much of concern is that for Israel today? Es algo muy preocupante para ellos.
Creo que estaban conmocionados. Los tomó por sorpresa lo que esta nueva era de los medios haría con ellos mientras llevaban a cabo este genocidio. Creo que miran atrás, por ejemplo, a principios de los años 80, cuando invadieron Líbano, y aquella invasión israelí de Líbano fue absolutamente brutal. Las cadenas de televisión estadounidenses, en aquel momento básicamente se trataba de tres, ABC, CNBC, quizá PBS, informaban sobre la barbarie de la invasión israelí, las atrocidades que Israel estaba cometiendo en Beirut. Y esto tuvo un efecto real en el público estadounidense, tanto que Ronald Reagan sintió la presión y llamó a Menachem Begin, el primer ministro israelí, para decirle que lo dejara. Deja de atacar en Israel, en el Líbano. Y Begin lo hace. Pero lo que surge de eso, sin embargo, es una comprensión israelí de que necesitan tener un mejor control del sistema político estadounidense y del sistema mediático estadounidense, e incluso potencialmente de la clase dirigente estadounidense. Y no debería decir tener control, porque eso podría sacarse fácilmente de contexto. Ya sabes, en el sentido de ese viejo tópico del pulpo, ¿verdad? Quiero mantenerme alejado de eso. Pero el hecho es que sus recursos han tenido un enorme impacto e influencia en la clase política, mediática y de élite dentro de Estados Unidos, porque es su información la que les ha estado llegando. Y así que, ahora podrías tener, han pasado más de 40 años desde el comienzo de esta campaña de información por parte de los israelíes, la campaña de Hasbara, con la que estoy seguro de que mucha gente está familiarizada. Más de 40 años después de eso, están viendo cómo se desmorona. Creo que se volvieron complacientes, ¿sabes? Porque incluso cuando los ecosistemas mediáticos y políticos estadounidenses cambiaron, es decir, los medios estadounidenses se ampliaron mucho, ¿verdad? En los años 90 ya tienes Fox, CNN y MSNBC y tienes esto de Internet ocurriendo. Y luego, por supuesto, los cambios a lo largo de las décadas. Bueno, pudieron adaptarse a eso. Pudieron tener influencia en MSNBC, CNN y Fox. Y luego, por supuesto, la consolidación de los periódicos les facilitó mucho las cosas. Así que les fue bastante bien. Y creo que volvieron a verse sorprendidos por la información que hoy está al alcance de la gente gracias a la tecnología que tenemos, ya sea a través de conversaciones como la nuestra, de documentales históricos, o de la posibilidad de que cualquiera pueda buscar y ver 5 minutos sobre la historia de Palestina. O porque pueden ver en sus teléfonos las imágenes en bruto, sin filtros, de una limpieza étnica en curso, y pueden ver que sigue ocurriendo cada día. Y estas son personas muy despiertas, sobre todo las más jóvenes. Entienden cómo funciona esto. Entienden cuándo los están engañando o cuándo les están vendiendo un montón de tonterías. Ven que esto es real. No es falso. Así que los israelíes, ya sabes, en el plano político, salen beneficiados a medida que el sistema político estadounidense se ve cada vez más absorbido por el dinero. Ya sabes, su capacidad actual, con sus grupos de presión, para influir y en muchos sentidos controlar la política estadounidense en lo que respecta a la política sobre Israel y Palestina y a la política de Oriente Medio, ¿verdad? Así que tenemos esta situación en la que los israelíes, entendiendo dónde están, tienen aliados en Estados Unidos que son el resultado de generaciones a las que solo se les ha contado una parte de la historia, o que forman parte de una cadena de políticas de Israel primero que lleva generaciones, como si eso fuera lo mejor para Estados Unidos, ¿verdad? Quiero decir, cualquiera que mire Oriente Medio con un mínimo de objetividad dirá, Dios mío. Cualquier enfoque realista dirá, Dios mío, Israel es una increíble carga estratégica para nosotros. David Petraeus dijo eso una vez en un testimonio ante el Congreso, y en menos de 24 horas tuvo que retractarse y disculparse. Pero Petraeus tenía razón, y cualquiera que me conozca sabe que no es precisamente mi persona favorita, y me mata admitirlo. Me está quitando años de vida tener que darle crédito a este hombre ahora mismo.
pero dijo ante el Congreso que Israel es una carga estratégica para nosotros en Oriente Medio, y cualquiera que lo analice dirá, absolutamente. Pero aún así, lo siguen promoviendo. Puedes ir ahora mismo a Washington, D.C. y hablar sobre la necesidad de Israel, y todavía existe esa tontería de que Israel es un portaaviones terrestre, lo cual se llama aeródromo. Esa expresión siempre me molesta. Y es como, Israel es el único país de la región donde no tenemos bases aéreas. ¿Qué quieres decir con que necesitamos a Israel para proyectar nuestro poder militar por todo Oriente Medio? ¿De qué estás hablando? Quiero decir, hay todo tipo de aspectos en ello. Simplemente no tiene sentido. Pero cuando eres la quinta generación de responsables políticos, y esta es la sabiduría establecida, esta es la comprensión, ya seas un neoconservador o un intervencionista liberal, las dos ramas de la política exterior estadounidense, que conforman alrededor del 99% de los responsables de política exterior del país, piensas, vale, este es el camino correcto, así es como debe ser. Cualquier otra cosa es herética, cualquier otra cosa no es seria, cualquier otra cosa es simplemente infundada, falsa y, ya sabes, sospechosa. Así que tienes esa mentalidad que dice, ¿cómo mantenemos esto en marcha? ¿Cómo lo mantenemos vivo? Y por eso has visto esos esfuerzos de los que hablábamos antes, sobre pagar a influencers de redes sociales $7,000 al mes. Varios programas. Hoy, Dropsite News publica una historia sobre uno de esos programas que utiliza medios establecidos, The Atlantic, The New York Times, entre otros, para ofrecer periodistas a un programa de becas cuyo objetivo declarado es ayudar a Israel a ganar la guerra de la información. Es decir, ves historias sobre Brad Parscale, el exdirector de campaña de Donald Trump, dirigiendo un programa multimillonario para influir en los estadounidenses en nombre de Israel. Y así sucesivamente. Pero ahora también vemos la compra de Paramount, que es propietaria de CBS News, por parte de Larry y David Ellison, el dúo de padre e hijo. Ellison padre, como sabes, fue brevemente el hombre más rico del mundo. Pero más importante aún, probablemente sea el mayor patrocinador de las fuerzas de defensa de Israel. Y así, ahora se está produciendo este movimiento para intentar recuperar el control de los principales medios de comunicación tradicionales, junto con un esfuerzo concertado para ayudar. Si no puedes ganar en las redes sociales, entonces censúralas. Así que lo que tenemos entonces es que los Ellison no solo están comprando Paramount, sino que también están en conversaciones para adquirir Time Warner, lo que incluiría CNN y HBO. Y ya han comprado TikTok. Exacto. Y por tanto sabemos lo que va a pasar. Lo han dicho abiertamente, cómo van a endurecer las normas de TikTok para no permitir, ya sabes, narrativas, hechos, testimonios, etc., a favor de Palestina. Así que ya sabes, hay un intento de influir o, ya veremos, de censurar. Lo vimos pasar con Jimmy Kimmel, el humorista estadounidense de los programas nocturnos. Su programa fue suspendido durante una semana o algo así. Donde vale, simplemente aprietan las tuercas. El gobierno presiona a estas corporaciones. Así que me preocupa mucho, Nima. ¿Cuánto tiempo más vamos a poder hacer esto en YouTube? ¿Cuánto falta para que Google, o supongo que Alphabet, diga, sabes que nos conviene más desde el punto de vista empresarial no permitir conversaciones como esta en YouTube? Y luego, por supuesto, además de todo eso, y sé que esto es toda una exposición por mi parte, está el Memorando de Política de Seguridad Nacional, número 7, que Donald Trump publicó la semana pasada, y que define quién cuenta como terrorista nacional y convierte eso en una prioridad para todos nuestros organismos de seguridad nacional e interior. No es algo del tipo, chicos, quizá intentad centraros en esto. Es una orden. Les dice a todos, la comunidad de inteligencia, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Defensa, que van a concentrar y priorizar sus esfuerzos en estos terroristas nacionales. La gente puede ir, Ken Klippenstein escribió un artículo fantástico sobre esto, y leerlo allí.
fantastic article about this. People can read it there. But if you just Google National Security Policy Memorandum. Pero si simplemente buscas en Google Memorando de Política de Seguridad Nacional número 7, verás las 14 o 15 características o puntos que definen a alguien como terrorista doméstico. Y probablemente ya hayamos tocado 2 o 3 de ellos en esta conversación. Ya sabes, quiero decir, si la influencia no funciona, si comprar las plataformas de los medios, grandes o pequeñas, no funciona, si comprar a los influencers no funciona, si censurar a los influencers no funciona, pues entonces simplemente llamaremos a estas personas terroristas y luego las encarcelaremos o las arruinaremos económicamente. Y si forman parte de algún tipo de organización, entonces esa organización será destruida. Así que ese es el plan, el que podemos ver venir, el que claramente se está llevando a cabo ahora mismo. Sí, Matt, cuando se trata del lobby israelí, no sé si viste una de las últimas entrevistas con Matt Gaetz sobre el tema. Dice algo, es la primera vez que oigo algo tan increíble. Esto es lo que dijo. Me molestaba el hecho de que no hubiera ningún aprecio por los matices. Es decir, si hacías cualquier pregunta sobre alguna decisión del gobierno israelí, sobre los asentamientos, sobre Gaza, lo que fuera, se te consideraba como alguien que se había desviado del guión. Y simplemente, en cualquier ámbito de la política, eso me generaba resentimiento. Luego vi cómo funcionaba el AIPAC, y eso resultaba extraño para un abogado de provincias como yo. Recuerdo mi primera recepción del AIPAC. Tu recaudador de fondos te dice que tienes que ir, y tu jefe de gabinete dice que tienes que ir. El presidente de tu comité te dirá que tienes que ir. Llegas allí, llevas una placa con tu nombre, y recuerdo que tenía un código QR. Lo que se suponía que debíamos hacer era hablar con los donantes, y si les caías bien, escaneaban tu código QR para hacer una donación en ese mismo momento. ¿Te imaginas lo desmoralizante que es que te digan que tu trabajo durante las próximas horas consiste en charlar con la gente, esperando que te escaneen como una lata de sopa de tomate al salir de la reunión? Es como si literalmente te compraran. Exacto. Y vi eso y pensé, vaya, eso es realmente rarísimo. Y luego, ya sabes, estuve en Israel, fui varias veces. No es eso, ya sabes, porque para mí fue increíble escuchar lo que acaba de decir. ¿Qué pasa, Matt? ¿Cómo pueden discutir sobre Russiagate y todo eso, y que estos tipos puedan hacerle esto a los políticos? Y por eso, primero quiero decir, para quienes no lo hayan visto, que hay un documental estupendo que destaca a Matt Gaetz y Thomas Massie. Lo produjo HBO hace unos años y se llama The Swamp. Trata precisamente de todo esto, de cómo funciona realmente la financiación de campañas dentro del Congreso. Pasé mucho tiempo en el Congreso, ya sabes, y cuando empiezas a conocer a los miembros, a los pocos que están allí por las razones correctas, ya sean republicanos o demócratas, los que realmente se mantienen fieles a sus valores y principios. Te daré un ejemplo, Walter Jones, el difunto congresista de Carolina del Norte, que fue después de Ron Paul, probablemente el opositor más firme. Perdona por el gato. Acogimos a un callejero hace unas 2 semanas, y la verdad es que se ha portado muy bien durante las entrevistas y esas cosas. Debe de caerte bien, Nima. Es precioso. El sonido de tu voz, sí. Se irá a un hogar definitivo el viernes, así que si se convierte en un problema, lo meteré en el dormitorio o algo así. Pero sí, la idea es que ya sabes, Jim McGovern, otro miembro del Congreso con el que me he hecho muy cercano, te explicará cómo funciona. Te dirán que cuando llegas, tal como decía Matt Gaetz, se vuelve muy evidente que tu trabajo no es legislar, no es representar a tus electores. Es para recaudar dinero para el partido. Y cada día te dan una lista, básicamente, de personas a las que llamar y una expectativa de cuánto tienes que recaudar.
no para ti, sino para el partido. Y si quieres formar parte de una comisión, las distintas comisiones están organizadas por niveles, ¿verdad? Cuanto más importante sea la comisión, o quizá cuanto más capital haya detrás, más alto es el nivel. Así que las comisiones que regulan la sanidad, el petróleo, la industria de los combustibles fósiles, las armas, las que supervisan las Fuerzas Armadas y la industria armamentística, esas son de nivel 1 o nivel A o como lo llamen. Ahí es donde hay mucho dinero que ganar, mucha riqueza que extraer de esas instituciones que se supervisan. Así que, si quieres estar en la Comisión de Servicios Armados o en cualquier otra comisión, tienes que cumplir ciertos estándares en cuanto a recaudación de fondos. Y luego, si alguna vez quieres ascender en el liderazgo, tienes que demostrar que puedes recaudar mucho dinero. Quiero decir, este es un engranaje que se ha perfeccionado a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, no para gobernar mejor, no para representar mejor a los electores, sino para hacer dinero para los partidos y los políticos. Y Gates está prestando un verdadero servicio al hablar de ello. Ojalá el tipo no fuera un depredador de menores. Quiero decir, alguien a quien realmente me gustaría apoyar. Pero está prestando un servicio al exponer lo que ocurre, explicando cómo funciona. Y los israelíes, para ser justos con ellos, simplemente están explotando nuestro sistema de sobornos legalizados. Lo que hacen con AIPAC va aún más lejos en cuanto a cómo influyen en los medios y en otras cosas. Pero en cuanto a los aspectos políticos de lo que hacen los israelíes con su lobby y sus operaciones de influencia, no es diferente de lo que hace cualquier otra industria, organización comunitaria o institución para intentar conseguir lo que quiere. Las compañías de seguros de salud hacen exactamente lo mismo. Las farmacéuticas hacen lo mismo. Las grandes agroindustrias, las empresas de armamento, por supuesto, ¿verdad? Las compañías de combustibles fósiles, y así sucesivamente. Este control israelí sobre nuestra política respecto a Israel y Palestina y sobre nuestra política en Oriente Medio es una consecuencia, una manifestación de nuestro sistema de sobornos legalizados en Estados Unidos. Netanyahu cree que Irán, al aumentar el alcance de sus misiles a 8.000 kilómetros, quiere atacar a Estados Unidos. Esto es lo que dijo Matt. Oh, misiles balísticos intercontinentales con un alcance de 8.000 kilómetros. ¿Qué significa eso? Añade otros 3.000 kilómetros y tendrán bajo sus armas atómicas Nueva York, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago, ¿de acuerdo? Así que eso es un peligro muy grande. No quieres estar bajo el arma nuclear de personas que no son necesariamente racionales y que proclaman la muerte. ¿Qué hay en ello? Cuando ves a Netanyahu argumentando que Irán quiere atacar a Estados Unidos, ¿cuál es el problema? No veo ningún tipo de problema, a menos que estés hablando del caso de Palestina. Si atacas a Estados Unidos, ¿en qué ayuda eso a la causa de Palestina? ¿En qué ayuda? Sí. Es infundado, es ridículo, es falso, pero es un buen recurso, un buen truco, es su muleta. Ha tenido éxito con ello durante más de 30 años. Sabes, cumple muchas funciones distintas, encaja o se combina muy bien con la percepción estadounidense del odio y el miedo hacia los iraníes que se remonta a 1979, ¿verdad? La crisis de los rehenes, el ayatolá loco y todo eso. Eso encaja perfectamente con la comprensión que tienen los estadounidenses de Oriente Medio. Quiero decir, recuerdo que en 1990, 1991, los estadounidenses no sabían distinguir entre Irán, ¿verdad? En 2003, todavía no sabían la diferencia entre Irak e Irán. Y no les importaba, ya sabes, a muchos estadounidenses. No debería generalizar, no estoy siendo absolutista, pero la gente que está en Estados Unidos, creo que quienes han estado aquí saben de lo que hablo. Existe una ignorancia sobre el mundo que es exclusivamente estadounidense.
Y ya sabes, Netanyahu lo entiende y utiliza ese miedo, esa ignorancia, esa ira por la crisis de los rehenes que aún persiste. Quiero decir, desde luego, cuando hubo llamamientos en el Congreso, tanto en 2024 como este año, para que Estados Unidos bombardeara Irán, se involucrara militarmente con Israel, eliminara el programa de armas iraní, etcétera, etcétera. Sabes, existe esta idea de que tienen las manos manchadas de sangre, que los iraníes tienen las manos manchadas de sangre. ¿Y a qué se refieren con eso? Hablan de 1983, de los atentados contra la embajada y los cuarteles de los marines en Beirut, que Ronald Reagan, en honor a la verdad, reconoció como el lugar equivocado para nosotros, y nos sacó de allí. Pero aún así, esta acusación de hace 40 años, de tener las manos manchadas de sangre, cuando Estados Unidos estaba, como reconoció el presidente Reagan, exactamente en el lugar equivocado. Quiero decir, ¿qué esperábamos que ocurriera, interfiriendo así, interviniendo de esa manera? Sí, quiero decir, Netanyahu se aprovecha de todo eso. Y como digo, lleva usando este truco, este apoyo, esta retórica, desde hace más de 30 años. ¿Por qué cambiar si todavía le funciona? Pero ya sabes, lo escuchas y te dan ganas de decir por qué el entrevistador no lo interrumpe y le dice, disculpe, señor primer ministro, no existe ningún arma nuclear. Los iraníes ya no tienen armas nucleares. Y de hecho su país es el que tiene armas nucleares en la región. Son 100 armas nucleares o 500, señor primer ministro. Ese tipo de cosas. Creo que muchos de nosotros frustrados. Pero ¿qué? Y lo que verás, sin embargo, volviendo a nuestra conversación sobre los medios, es que los tipos de cosas que Netanyahu está diciendo se utilizarán aún más en los medios estadounidenses, ya sea a través de CBS News, con sionistas al mando, o CNN, si esos sionistas logran comprarla, o incluso el hecho de que TikTok, esa será la línea aceptable. Sabes, una de las cosas que se omitió, y quiero abordar todos estos puntos porque son muy importantes y muy extendidos, y muestran exactamente a qué nos enfrentamos aquí, y la magnitud con la que nuestros adversarios ven esto, es que uno de los programas en los que Brad Parscale, el antiguo jefe de campaña de Donald Trump, está involucrado para los israelíes, tiene como objetivo garantizar que ChatGPT responda a la gente y proporcione información favorable al sionismo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eso es exacto según las narrativas de los gobiernos israelí y estadounidense. Quiero decir, no podemos exagerar lo omnipresente que es esto, lo peligroso que es, y los serios que son al respecto. Así que podrías, ya sabes, dentro de 6 meses o un año, preguntarle a ChatGPT, ¿cuál es el peligro de una guerra nuclear? Y el primer párrafo dirá que los iraníes tienen armas nucleares, que están construyendo una nueva clase de misiles balísticos y que podrán atacar Nueva York o Miami en un periodo de tiempo relativamente corto. Y esa será la respuesta autorizada de ChatGPT. En este mundo, en el que tendemos a hacerle una pregunta a tu teléfono, obtener la respuesta autorizada y luego seguir con tu vida, ¿qué tipo de peligro va a suponer eso? Pero eso es, ya sabes, por lo que todavía lo matizaré diciendo, la razón por la que están haciendo esto es por el éxito de la información basada en la población, ¿verdad? La idea de que la gente está proporcionando información, la gente se está comunicando, el trabajo que tú haces, ¿no? En cuanto a poder informar, educar, el trabajo que se realiza y que puede coordinar, dirigir, organizar. Todo esto está ocurriendo en estas plataformas que no existían hace 15 años y que realmente no funcionaban bien hasta hace 5. Así que ya sabes, por eso Netanyahu dijo que este era el 8º campo de batalla o el 8º frente para Israel. Enumeró los otros 7 países y milicias contra los que él o Israel está luchando, y luego dijo que el 8º era esta guerra de la información. Las personas que son antisionistas también son antisemitas. Son lo mismo.
Porque parece que los medios, especialmente cuando miras Fox News, dicen que son lo mismo. Cuando dices soy antisionista, te dicen que eres antisemita. When you say I'm anti-Zionist, you're anti-Semite. Right. And Gavin Newsom, the governor. Exacto. Sabes, Gavin Newsom, el gobernador de California, y uno de los varios que se espera que se presenten a las elecciones presidenciales, y el presunto candidato, según muchas personas, del Partido Demócrata en 2028, acaba de firmar una ley en California que es, básicamente, una ley contra el antisemitismo. Crea una oficina dentro del estado de California que supervisará el sistema educativo para garantizar que no se enseñe antisemitismo. To ensure that anti-Semitism is not being taught. And you can just imagine the type of people that they will put. Y uno puede imaginarse el tipo de personas que pondrán en esta oficina, las personas que serán sus supervisores, y de dónde obtendrán la información de sus programas para determinar si lo que uno dice es antisionismo o antisemitismo. Y tengo la sensación de que la mayoría de las personas implicadas consideran el antisionismo como antisemitismo. Y eso, por supuesto, es una falacia, es falso. La crítica al Estado político de Israel no tiene nada que ver con el antisemitismo que conocemos como prejuicio o odio étnico, racial o religioso hacia individuos simplemente por ser judíos. Son dos cosas completamente distintas. They are Jewish, two completely separate things. But for the Zionists, Pero para los sionistas, para quienes creen en el proyecto israelí, para quienes disfrutan viendo el genocidio que está ocurriendo y salivan ante la perspectiva de que se extienda a Cisjordania, confundir ambos conceptos, el antisemitismo y el antisionismo, es un instrumento realmente eficiente, práctico y eficaz. Así que existen diferencias enormes entre ellos, el antisemitismo y el antisionismo. Y ya sabes, es algo contra lo que tenemos que seguir luchando, algo que debemos seguir articulando y aclarando, porque tenemos leyes en todo Estados Unidos, creo que ya en más de 30 estados, que en la práctica equiparan el antisemitismo con el antisionismo. Aún no he visto que se apliquen en el sentido de que se procese a personas por sus críticas a Israel. Pero desde luego es solo cuestión de tiempo. Ya sabes, es solo cuestión de tiempo. Y la tragedia de todo esto es que existe el antisemitismo. Realmente hay un grupo que existe en todo el mundo, y aquí en Estados Unidos, que ve a los judíos como inferiores, como subhumanos, como nefastos, como una plaga. Eso sigue existiendo. Hay mucha gente que aún mantiene esa forma de antisemitismo. Y lo vemos, claro, pero no hemos, ya sabes. Así que la tragedia es que, en sus esfuerzos por encubrir las atrocidades, los abusos y los crímenes de Israel, al intentar sofocar, suspender, censurar o castigar las críticas a Israel, en realidad están haciendo que el sionismo real sea algo no solo menos investigado, sino también más protegido, de una manera perversa. Matt, muchas de las personas a las que llamamos sionistas son cristianas. No son judías, pero en realidad nadie habla mucho de ellas en Estados Unidos ni en Europa. Creo que la semana pasada hablamos de ello porque escuché a Jeff Sachs mencionar que la idea del sionismo surgió en el Reino Unido. No fue un judío, sino un imperialista cristiano quien lanzó esta idea, y el sionismo se creó en el Reino Unido. Was created in the United Kingdom. And then, yeah, go ahead. Sí, adelante. Oh, sí. Quiero decir, sin duda existía esa relación simbiótica entre el antisemitismo y el sionismo que se dio en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX. Y no conozco a nadie que pueda argumentar en contra de esto. Los judíos, tras siglos de persecución, víctimas de pogromos en todo el continente, buscaban un hogar propio, un lugar donde si iban a ser perseguidos, si se iban a cometer atrocidades contra ellos por su identidad, no era una stupor freng. Y eso también, aunque, ya sabes, es en el siglo XIX, cuando esta idea del nacionalismo empieza realmente a afianzarse, ¿verdad? Empieza a ganar inercia de verdad.
Y entonces los judíos, creo, dijeron, bueno, otras personas, los polacos lo quieren, los alemanes, ya sabes, etcétera, etcétera. Los italianos están organizándose y formando un estado político cohesionado, ¿no? O lo que sea. Ya sabes, nosotros también deberíamos tener esto. Espécimes constantemente bajo ataque. Es que creo y creo sensible común, indentistay. Anyone reasonable can understand a desire for it. When it comes to a head, of course, after Cuando se trata del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto, entonces ya sabes, se entiende mejor. La gente puede comprenderlo con más claridad. Pero en ese momento, a los judíos se les debería haber dado Baviera como patria, no quitarles sus hogares a palestinos inocentes. Pero tienes razón. Quiero decir, también existía ese aspecto del antisemitismo que corría en paralelo a todo eso, que decía, ya sabes, especialmente en Inglaterra, pero también en toda Europa. Sí, es una buena idea. Así nos libramos de los judíos. Esto resuelve nuestro problema. Absolutamente. of the Jews. This solves our problem. Absolutely. Let's establish a homeland in Establezcamos una patria en Palestina, enviemos allí a todos los judíos y así nos libraremos de ellos. Y va un paso más allá, cuando los británicos en particular dicen, bueno, si están en Palestina, y esto se vuelve especialmente importante tras el final de la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos obtienen el control de Palestina, del derrotado Imperio Otomano, después del colapso del imperio, etc., entonces serán leales a nosotros. Será esencialmente nuestra colonia. Vamos a enviar a esta gente allí, darles apoyo, y entonces no leales. We're going to give them this land. We're going to back them, and then they're going to be loyal to us. And this is best expressed by the British Governor General in Jerusalem. Y esto se expresa mejor en palabras del gobernador general británico en Jerusalén en la década de 1930, quien dice, lo que estamos haciendo aquí en Palestina, y por nosotros se refiere al Imperio Británico, es establecer un Ulster judío leal en medio de un mar potencialmente hostil de árabes. Un Ulster judío leal, refiriéndose a Irlanda del Norte, ¿verdad? En presencia de colonos y colonizadores protestantes ingleses que han estado allí durante cientos de años. Es decir, las maquinaciones de todo esto, así como lo que luego ocurre dentro del movimiento sionista donde se convierte en algo en sí mismo, ¿no? Se convierte en un vehículo de supremacía judía. Se convierte en un vehículo de deseo y ambición etnorracial, racial nacionalista. Y a eso le sumas la historia del pueblo judío. Le sumas la realidad del Holocausto y lo metes todo en una olla y lo mezclas y obtienes algo realmente, realmente feo. El Estado de Israel y todas sus atrocidades desde su existencia. Su deseo continuo de limpiar étnicamente al pueblo palestino. El deseo de un gran Israel, ¿verdad? Además, se ha mezclado la idea bíblica de que un hombre mágico en el cielo, una especie de agente inmobiliario celestial de hace 3000 años, nos dio esta tierra. Quiero decir, juntas todo eso, y así es como llegamos no solo al punto en el que estamos ahora, sino a lo que hemos presenciado durante décadas. Matt, en el caso de Europa, en ambos conflictos, el de Ucrania y el de Oriente Medio, parece que los actuales líderes europeos se enfrentan a muchos desafíos. No parece que vayan a mantenerse en el poder por mucho tiempo, porque la opinión pública está totalmente en contra, tanto de la guerra en Ucrania como de la guerra en Oriente Medio. Hubo una encuesta en Alemania que mostraba que 3 de cada 4 alemanes consideran lo que ocurre en Gaza como un genocidio, ¿verdad? Pero si observas el comportamiento del gobierno alemán, es totalmente diferente de la opinión pública. Creo que la realidad es que eso existe y que ha habido esas protestas en Italia. En Ámsterdam, si no has visto las imágenes de vídeo de 300.000 personas vestidas de rojo protestando en apoyo a Palestina y Gaza contra el genocidio de Israel, búscalo en Google. Es todo un espectáculo. Pero ya sabes, creo que eso puede coexistir. Puede que 3 de cada 4 personas digan que esto es un genocidio, que nuestro gobierno no debería implicarse, que somos cómplices, etc. Pero me gustaría ver la encuesta de Europa.
Y estoy seguro de que eso es lo que sus políticos están observando en cuanto a por qué va a votar la gente. ¿Dónde encaja eso? Y ese siempre es un problema aquí. En 2012, la guerra de Afganistán era increíblemente impopular. Un año después, en 2013, iba a convertirse en la guerra más impopular de la historia de Estados Unidos. En diciembre de 2013, el 81% de los estadounidenses estaba en contra de la guerra en Afganistán. El 81%, ¿sabes? Era más impopular que las guerras de Vietnam e Irak, pero nadie votó sobre ello. No es que la apoyaran, o bien pensaban que estaba terminando, o simplemente no les preocupaba. Y las bajas estadounidenses habían disminuido tanto que se volvió algo casi académico, casi intelectual. Creo que eso es en lo que confían los políticos europeos, en que por un lado podrán distraer a la gente con el gran peligro de Rusia al lado, ¿verdad? Van a intentar aprovechar el odio y el miedo al hombre del saco ruso, que llevan décadas, incluso siglos, existiendo, y al mismo tiempo usar su papel en la guerra de Ucrania para construir una especie de identidad de somos los buenos, somos los que llevamos el sombrero blanco. Estamos en esta lucha entre la civilización y la barbarie. Son los mismos tópicos, los mismos temas, los mismos mitos que se reciclan una y otra vez. Así que harán eso, y creo que para muchos europeos están en contra de lo que ocurre en Gaza. Pero el problema es que hay crisis reales en toda Europa. Energía, vivienda, empleo, salarios. Su industria ha desaparecido y no va a volver. No ven que sus países estén haciendo nada que los coloque en una mejor posición. ¿Sabes? Hablamos brevemente de esto la semana pasada. La idea de por qué Europa no es un centro tecnológico. ¿Por qué sus centros de educación e innovación están tan rezagados respecto al resto del mundo? El destino de los estudiantes de todo el mundo no es Europa, no es el Reino Unido. No es Alemania, no es Italia, ni Francia. Tienen algunas escuelas excelentes allí, pero no son de primer nivel mundial. Ya sabes, quiero decir, ¿por qué no lo hicieron entonces? ¿Cómo es eso? Ya sabes, de nuevo, lo dijimos la semana pasada, pero puedes imaginar que en 1990 o 1991, si se lo hubieran propuesto, si eso hubiera sido lo que la UE o la CE hubieran decidido hacer, lo habrían conseguido. Serían el centro tecnológico y educativo del mundo. Pero eligieron seguir siendo los vasallos más leales posibles de los estadounidenses, ser los primeros en la jerarquía imperial estadounidense, ya sabes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora las consecuencias son las que vemos. Sabes, quiero decir, hay tantos problemas que afectan a los europeos. La migración, por supuesto, ni siquiera la he mencionado. Y creo que esos son los temas que harán caer a estos gobiernos europeos y que ya los están haciendo caer. Quiero decir, basta con mirar la popularidad de Starmer o de Merz o al gobierno francés. Acaba de colapsar otra vez. Así que creo que por eso los políticos europeos están dispuestos a seguir alineándose con los estadounidenses y su apoyo a Israel. Creo que los estadounidenses, al menos la administración Biden, entienden algunos de los desafíos que los europeos tienen con esto y les dan un pequeño margen por ello. A Trump no le importa, pero ya sabes, por eso no creo que hayas visto, excepto, quizá en un país como España, que realmente puedan imponer sanciones de verdad, tal vez algunos esfuerzos comerciales reales con Israel. Pero los españoles, no creo que los españoles estén por eso. Cuando estuve en España este verano fue interesante. Varios españoles con los que hablé estaban muy orgullosos de que en sus elecciones más recientes la derecha no hubiera tenido buenos resultados. A diferencia de Titi, y creo que además la derecha con todos los ha tenido mucho éxito. Y esto es, creo, porque los españoles han invertido. Sé que voy a recibir un montón de comentarios de gente en España diciendo, en absoluto, somos un desastre, ya sabes. Pero desde mi perspectiva como estadounidense que observa a España, en comparación con el conjunto de Europa y desde luego con mi propio país, sí,
Quiero decir, han hecho las cosas bien para evitar ponerse en una situación en la que o bien tienes que alinearte con los estadounidenses y apoyar un genocidio en Palestina, o bien enfrentarte a un auge de la derecha. Exacto. Quiero decir, sí, lo fácil para los europeos, por supuesto, sería que Meloni, Starmer o cualquiera de estas personas consiguieran una victoria diciendo vamos a sancionar a Israel, no se venderán más armas, etcétera, etcétera. Sabes, los británicos, vi el otro día, tuvieron este verano sus mayores ventas de armas a Israel en 3 o 4 años, ¿verdad? Quiero decir, mientras todo esto sucede, mientras arrestan a abuelas que no hacen nada más que sostener un cartel que dice apoyo a Palestine Action, arrestándolas por cientos, están vendiendo todas esas armas y municiones a Israel. Ya sabes, lo fácil para los políticos europeos, por supuesto, es decir, vale, nos salimos. Ya no estamos apoyando a Israel, pero en sus mentes, en su locura, en lo mucho que están atrapados en su propia identidad, necesitan desempeñar este papel junto a Estados Unidos para intentar, creo yo, conseguir que Estados Unidos apoye su guerra en Ucrania, ¿verdad? Quiero decir, esto creo es la razón por la que mucha gente lo ha dicho. Trita Parsi lo ha expresado muy bien. Esto explica las acciones del E3, los británicos, los franceses, los alemanes con respecto a Irán. Ya sabes, ¿por qué tienen tanta emoción, tanto deseo de sancionar a Irán, de cancelar cualquier posibilidad de diplomacia y hacer que la posibilidad de guerra vuelva a aumentar? Muy real. ¿Por qué están haciendo esto? Porque para ellos es como, bueno, si hacemos esto por los estadounidenses, entonces ellos se quedarán con nosotros en lo de Ucrania. Así que sí, quiero decir, lo miras y piensas que hay una respuesta fácil, pero esta gente está loca. Hablamos de esto la semana pasada. Ursula von der Leyen, todos los problemas en Europa, y la jefa de la OEPC diciendo que nuestras dos prioridades son construir nuestros ejércitos y ganar la guerra en Ucrania. Ya sabes, mientras Europa se adentra en otro invierno, los costes de la calefacción van a ser un verdadero problema. Me asombra la forma en que el Imperio Británico, estos conflictos son, creo, algunos de sus últimos legados, en Ucrania y en Oriente Medio. Estos son los legados. Bueno, ya sabes, hace un mes más o menos hubo enfrentamientos entre Camboya y Tailandia. Y ya sabes, eso tiene que ver con las fronteras coloniales trazadas por los europeos. Quiero decir, todo sigue ahí, las consecuencias de esa cartografía colonial. Sí, sigue con nosotros, sigue con nosotros. Sí, exactamente. Muchas gracias, Matthew, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. De acuerdo. Gracias, Nima.